A continuación, 4 en Canal 4. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Noticias de la Semana. Como todos los viernes a esta hora hacemos un repaso de las principales noticias de lo que ha ocurrido justamente durante la semana que transitamos y no solamente las recordamos, sino que hacemos un análisis sobre ellas. Vamos a la presentación de las mismas. Procesan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Al largo brazo de la justicia se lo ve lento o detenido por tantos trámites y procedimientos para cumplir con su función. Un Brasil políticamente convulsionado marcha hacia las elecciones más conflictivas de su historia reciente. Luego de tomar declaraciones a más de 40 imputados en la causa de los cuadernos, el juez Bonadío procesó a la expresidenta y actual senadora por asociación ilícita. Bueno, el procesamiento que dictó el juez Bonadío sobre la actual senadora y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la misma ya lo ha rechazado, alegando de que son más de 500 páginas llenas de tonterías, según ella. El trabajo del juez Bonadío junto con el fiscal Stornelli se viene desarrollando desde mucho tiempo atrás, muchos meses, e incluye no solamente las declaraciones que vienen de la famosa causa de los cuadernos, recordemos un poco los personajes, desde Centeno, el chofer que llevaba Barata, que era el que recaudaba el dinero, uno de los que recaudaba el dinero. Ahí es como que se destapó todo lo que se venía investigando, pero anteriormente a eso, y en esta misma causa, el juez Bonadío ya tenía escuchas que relacionaban estos casos. Evidentemente, la mayoría de los acusados e imputados son pertenecientes al gobierno anterior, han desarrollado actividades dentro de distintas áreas y están algunos detenidos, otros en libertad, pero sigue adelante el juicio. Lo mismo que pasa con la doctora Fernández de Kirchner, dentro de lo cual el juez Bonadío pidió también que se le quiten los fueros en la Cámara de Senadores para que pueda ser juzgada como cualquier ciudadano. Esto la Cámara de Senadores ya ha dicho de que es prácticamente imposible que se dé un fallo de esa naturaleza, nunca se lo ha dado en la historia y que este no sería el caso, sino hasta que se adelante más la información, más el trámite, digamos. Volviendo al tema justamente de la palabra información, nosotros nos manejamos, ustedes en la calle y la mayoría de aquellos que gustamos de la política y de las noticias y las seguimos, nos estamos manejando con lo que aparece en cuentagotas con respecto a todo esto. Por un lado, el periodista Cabot del diario La Nación, que fue el que tenía la primicia, y en vez de publicarla, con buen tino, se la llevó al juez Bonadío diciéndole: tengo todos estos cuadernos, voy a dar la noticia una vez que usted haya intervenido y me lo autorice. Esas son las dos patas, digamos, de esta mesa. A raíz de eso, como ustedes ya habrán escuchado muchas veces, se fueron citando a exfuncionarios del gobierno kirchnerista y a muchos empresarios, fundamentalmente de la construcción de obras viales, que era donde estaba la trampa, llamemos así, de las cotizaciones altas, del grupo de la mini cámara de la construcción, donde cada uno se adjudicaban una vez uno, otra vez otro, entre ellos se daban los cargos y las obras que iban a tomar.
¿cómo está hoy en día toda esa causa? Pues yo le decía, conocemos eso, no conocemos las escuchas, no conocemos mucho de los argumentos que seguramente el juez Bonadío tiene y que son, como acostumbramos a escuchar en la pantalla del televisor cuando vemos la noticia, que se recusan de decirlo y dice es secreto del sumario. Bueno, ¿cuáles serán los puntos importantes que tenga dentro de esta causa y dentro de los secretos del sumario y que no los conocemos, no los conoce nadie hasta que esto llegue a desarrollarse a nivel justicia y que tenga la necesidad de presentarlo? Por lo pronto, la doctora Kirchner ya ha dicho que son todas estupideces, que ella no tiene nada que ver, que son todos inventos. Pero, indudablemente que no puede haber tanta coincidencia en las cosas que han sucedido y lo que han declarado personas a las cuales se ven involucradas directamente, como es el caso de funcionarios que se han adherido al sistema de testigo protegido, llamémosle así, o testigo colaborador, y también empresarios que lo han hecho, o sea, exfuncionarios y empresarios, pero fundamentalmente los empresarios, que algunos de ellos se han presentado en forma automática, sin ser citados, y han comentado, sí, a mí me pasó lo mismo. ¿Qué interés puede tener un funcionario de una empresa de alto rango de la República Argentina en involucrarse a sí mismo? Indudablemente porque sabía que tarde o temprano lo iban a llamar a declarar, porque se iba a descubrir, porque ahora hay otro problema, todos hablan contra todos. Es como que ya hay comentarios que en el mismo lugar donde están alojados hay rencillas e insultos, porque uno se llama buchón al otro, que por qué hablaste de esto, que por qué contaste aquello. Evidentemente hay muchas cosas que no debemos saberlas, no tendríamos que saberlas, sí debemos, y que el juez Bonadío posiblemente las tenga dentro de este secreto de sumario. Por el momento, la doctora Fernández de Kirchner tiene 6 procesamientos en marcha. Uno es por la causa Los Sauces, que es la causa que tiene que ver con la facturación fraudulenta de sus hoteles, lo mismo que la causa también que tiene que ver con esto es la de Otesur, otra de las causas. O sea, Los Sauces y Otesur son 2 causas que van paralelas y que junto a esta que está el juez Bonadío, que es la causa de los cuadernos y que es la 6ª imputación que se le suma, todas tienen que ver con lo mismo en realidad, porque unas son de dónde salían las coimas, las otras son cómo se licuaba esa plata, cómo se la blanqueaba esa plata por medio de la hotelería y de otros artilugios, que el último imputado, que es el contador Clarence, contador de la familia Kirchner, dijo algo, se supone que sabe mucho más, pero dilucidó algunos de los puntos que el juez Bonadío tenía oscuros, de cómo era el tránsito de ese dinero. La otra causa es el dólar futuro, causa que ya tiene bastante tiempo y que tiene que ver con la venta de un dólar a futuro a un precio irrisorio. Si la vamos a jugar por esto, también hay que juzgarlo a Schwarzenegger de este gobierno, que también hizo una cosa más o menos similar. Pero bueno, es otra de las causas que está imputada. La otra causa es vialidad. La causa que se la llama vialidad también tiene que ver con Baez y los retornos que daban por las obras justamente de vialidad desde la provincia de Santa Cruz y a nivel nacional. Y la otra causa es la causa famosa que estamos hablando ahora, que es la causa de los cuadernos. Son 6 causas que están entrelazadas entre sí. Como les decía recién, el caudal de recaudación que había por retorno de todas estas obras era tan grande que había que darle alguna salida. Esa salida era justamente con facturas truchas, con hoteles que se ocupaban y en realidad estaban vacíos,
Bueno, todas las cosas que seguramente ustedes ya están enterados y que las van llevando distintos jueces, o algunos, como en el caso del juez Bonadío, está en una o dos o tres de las causas, y el juez Ercolini en otras tantas. ¿Por qué? Porque ahora se tienen que pasar entre ellos toda esta información y armar este rompecabezas de cómo era ese tráfico de la famosa ruta del dinero K. Por lo pronto, ¿qué sabemos? Tenemos 42 procesados, o sea, una cifra muy importante, dentro de las cuales 17 son exfuncionarios y 25 son empresarios. Que vuelvo sobre este tema. Los empresarios, algunos de los cuales se presentaron por propia voluntad antes de ser citados, e incluso algunos no estaban ni para citar, o sea, no estaban dentro de la causa hasta el momento. Seguramente se presentó suponiendo de que alguno de sus colegas iba a hablar de él o de ellos y que iban a ser llamados. De estos 42 procesados, entonces 17 son exfuncionarios y 25 son empresarios, de los cuales hay 17 detenidos, son imputados que actualmente están presos en esta causa. Antes de ayer se sumó Oscar Tomás, que estaba prófugo desde hace 50 días, negó todo, según él no sabe nada de todo esto, pero por lo pronto estuvo 50 días prófugo. Algo debe haber sabido como para estar prófugo tanto tiempo y no presentarse automáticamente a la justicia. Dentro de los 42 hay 23 que ya han optado por la figura del arrepentido, que ya se las he explicado en otros programas anteriores, que es una figura que le condena menor pena y tienen que dar una información que sea más relevante que la que ya el juez tiene. Por eso es que ahora empiezan las internas dentro de ellos mismos. ¿Qué declaraste? ¿Qué dijiste? ¿Por qué dijiste aquello? Nadie lo sabía. Sí, no, bueno, todas las peleas que yo me imagino que deben estar sucediendo entre tanta gente. Porque cuando un ilícito se comete entre 2 o 3 personas, es más fácil acomodarlo. Vos decís esto, yo digo aquello, pero cuando son tantos y dentro de los cuales hay tanta diversidad de personajes, es muy difícil. Y el monto del cual se está hablando son más de 55 millones de dólares, que son los dineros que se le ha pedido a los distintos empresarios desde el 2003 hasta el 2015, se les ha pedido para otorgarle para entregarle las obras en construcción en distintos lugares del país. Repasemos esto. La pequeña cámara de la construcción, que ya estaba armada para recibir todas esas obras de vialidad y que se las pasaban, una vez te toca a vos, otra vez me toca a mí, y repartían la ganancia entre todos, no es que la ganaba uno solo, son la mayoría de los que están imputados. Esa gente, lo que costaba 10, lo presupuestaba 14, porque sabía que un 20% tenía que volver para funcionarios del gobierno, que es lo que le pasaban a buscar en los famosos bolsos. Entonces, es una trama muy compleja, tan compleja de entender, no tanto quizás de entender, sino de desentrañar de cómo era, porque ahora todos hablaron, contaron lo que sabían, el juez Bonadío hará sus propias reflexiones y sacará sus conclusiones, y por eso ha pedido la imputación de todas estas personas, y algunos la ha dejado en libertad en forma provisoria, algunos están presos, pero el tema es corroborar todo esto con testigos fidedignos, que digan, sí, pasó esto, y que otro lo corrobore. Porque si no, a mí me acusan y me dicen, sí, yo a él le di 10 millones de dólares. Yo, no, a mí nadie me dio nada. Si no hay pruebas contundentes, transacciones bancarias, esto se armó muy bien. Esto era, tomá, no sabía ni quién lo llevaba, dáselo a fulano, fulano dáselo a mengano, y así pasaba de mano en mano, y nadie sabía dónde terminaba, aunque todos suponían a dónde terminaba. Bueno, la causa está en marcha, es
prácticamente improbable que se le quiten los fueros a la doctora Kirchner, a la doctora Fernández. Seguramente la causa va a seguir adelante. No tengamos tantas esperanzas de que esto sea algo que se va a resolver de acá a 2 o 3 meses, que se va a recuperar el dinero, ni mucho menos. No quiero ser pesimista en mis apreciaciones, pero vamos a ver en el próximo bloque un ejemplo de cómo se mueve la justicia y cómo se desarrollan todos estos temas. E indudablemente cada uno sacará sus conclusiones, pero evidentemente lo que nos espera por delante no es una expectativa de una solución rápida o contundente. Generalmente todos estos casos quedan en esa difusa trama de la justicia donde pasa años y años dando vuelta de un juzgado a otro, no se decide nada y cuando nos acordamos ya nadie habla del tema y pasaron años y años. Vamos a un segundo bloque que justamente vamos a hablar de los entretelones de la justicia, donde seguramente este tema ya está inmerso en ese papeleo infernal que se produce cada vez que hay algún caso que llega a la justicia. Vamos al próximo tema. Algunos ejemplos desalientan la esperanza de tener una justicia rápida y eficiente ante la necesidad de la sociedad de una reparación por los delitos cometidos. Bueno, las cifras que se manejan y que tienen que ver con lo que les decía recién, cifras que son del Consejo de la Magistratura, no son de un periodista que hizo una investigación y que tiene cierta tendencia política y entonces está en contra de este gobierno y dice, bueno, esto no se va a llegar a nada, o está en contra del otro y dice, son todos unos piratas y tienen que ir todos presos. No, no, estas son investigaciones serias hechas por el Congreso de la Magistratura y que tiene acceso todo el mundo en el sitio del Consejo de la Magistratura, en el cual, de ahí viene lo que les decía anteriormente, no tengamos grandes esperanzas de soluciones, sobre todo prontas. Ojalá lleguen las soluciones, aunque no las veamos, pero prontas muy difícil. ¿Por qué? Porque de las cosas que hay en este momento ya en carpetas que se están trabajando desde hace años en los juzgados, todo el mundo coincide que Comodoro Pi, que es el principal punto donde se van todas las causas que tienen que ver con corrupción sobre todo, el promedio de que salga un fallo está alrededor de los 15 años, no menos de 14, alrededor de los 15 años. ¿Qué ocurre? El 77% de los casos, 77%, las 3/4 partes de los casos, nunca se llamó ni a los imputados. O sea, entró a Comodoro Pi la denuncia, pasó por un fiscal, va a un juez y siempre parece que hay cosas más urgentes o más grandes o más sensacionalistas y entonces nunca se llegó ni a llamarlo a los imputados. O sea, siguen imputados, los pueden llamar mañana o dentro de un año o nunca, o hasta que se venza el plazo, como pasa en muchos casos, que vencen los plazos. Ahora, una cosa importante, hay una nueva ley en que se ha determinado que no hay prescripción en los delitos de corrupción. Como no hay prescripción de tiempo en los delitos de lesa humanidad, tampoco los hay en las causas de corrupción. Vamos a ver un pequeño videíto, dura apenas 2 minutos, pero que es muy representativo y que tiene que ver justamente cómo es el camino dentro de tribunales de una causa penal. Ahí veían ustedes primero, bueno, ¿cuál es el camino de la causa penal? Se hace la denuncia, la policía investiga si es un posible delito o no. Entonces, si hay un posible delito, pasa a un juez de instrucción, que puede ser un juez o el fiscal, que investigan a la persona que se acusa.
Buscan evidencias para determinar si hubo un delito y si se puede responsabilizar a alguien o no por él, porque puede haber sido una denuncia que no tenía validez. Supongamos que la tiene o que no la tiene. El fiscal desestima la denuncia. Lo que se hizo no es un delito y no se puede determinar quién es el culpable en el caso de que lo fuera. Si lo hubiera indicios, sí, entonces hace un requerimiento. El fiscal impulsa la investigación, o sea, la sigue adelante con sus abogados que forman parte de la fiscalía, no es él solo, y se investiga, que es lo que se está haciendo en muchos casos de los que estamos hablando ahora. Si el fiscal determina que pudo haber un delito, le pide al juez que investigue el hecho. La fiscalía por un lado, el juez por el otro, siguen investigando el hecho y pueden utilizar distintos medios para hacerlo. Si el juez cierra la causa porque no encuentra nada que echarle en cara a ninguno de los imputados, listo, se terminó. Si no, el juez llama a indagatoria, llama a todo, que es el caso de lo que estamos viendo ahora del juez Bonadío. Está llamando a indagatoria llamó a todos los funcionarios y a los empresarios que estaban inmiscuidos en este tema. Los llama a indagatoria. Si el fiscal considera que se debe avanzar, le pide al juez que llame a indagatoria al acusado, que tiene que presentarse, aunque puede elegir no declarar, o sea, con que se presente, que es lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner. Se presentó, ni habló, ni buen día le dijo al juez Bonadío, le dejó un escrito arriba del escritorio y se fue. 2 veces hizo eso. El juez, de acuerdo al investigado, define si puede seguir la indagatoria, si se justifica, entonces puede dictar 2 cosas, digamos, dentro de ese paso. Vayan viendo ustedes todos los pasos que vinieron dándose hasta ahora. Cada uno de esos pasos lleva semanas o meses. Las pruebas muestran que el acusado no cometió el delito que se investiga. Eso puede decidir el juez. O sí puede considerar que entonces lo sobresee, ¿no es cierto? Que es lo que vemos arriba a la derecha, el sobreseimiento. No hay suficientes pruebas para avanzar contra el acusado, pero tampoco se puede descartar que haya cometido o participado en un delito. Entonces se le decreta falta de mérito, pero se lo puede seguir investigando. A una es sobreseerlo porque ya se dieron cuenta que no, que la acusación fue falta. Y la otra es falta de mérito porque no se le llega a comprobar. Y si no, si se le comprueba, hay suficientes pruebas para llevar al acusado a un juicio oral, se hace el procesamiento. En este punto estamos ahora con la causa de los cuadernos. Han sido procesadas desde la expresidenta y todos los 42 que vienen por detrás. En todos los casos, los diferentes actores pueden cuestionar la decisión a través de una apelación frente al juez y si no directamente ir a la Cámara de Apelaciones. O sea, yo soy uno de los acusados, me procesaron, puedo recusar al juez, por ejemplo, una de las cosas que muchas veces se hace es recusar al juez, decir, no, yo no a ese juez, no quiero ser juzgado por ese juez porque ya en otra oportunidad fui juzgado, tuve un fallo negativo, o porque es pariente de un testigo que va a presentar en contra mío. Por eso muchas veces ustedes escuchan de que los jueces son recusados. ¿Qué quiere decir? Que no pueden participar en ese juicio porque tienen intereses creados, así sea un parentesco o una amistad comprobada. La causa entonces se devuelve y se tiene que designar otro juez que se haga cargo de la misma. O el juez, si no es recusado, puede confirmar la sentencia. A su vez, si es confirmada la sentencia, el acusado puede reclamar también que no está de acuerdo con esa sentencia, luego de hacer el procesamiento, el juicio oral. La defensa, la fiscalía y la querella, si participa, presentan pruebas que son evaluadas por 3 jueces, que deciden después en un debate oral y público si el acusado es culpable o inocente. Vayan llevando, por favor, los trámites que se fueron pasando.
Esta carpeta de los cuadernos tiene 500 folios, o sea, más de 500 hojas que hablan sobre el tema. Este juzgado tripartito puede absolver, si no hay suficientes pruebas que demuestren que el acusado cometió un delito y que quedó probado que no lo cometió, lo puede absolver. O, en el otro caso, en que sí comprueban de que fue acusado, se hace la condena. Cuando demuestra que el acusado cometió el delito investigado, se impone una pena. Ahora, una vez que se le da la pena, el acusado, a su vez, después de todo este trámite, tiene otro derecho más, que es, ahí lo leen ustedes, si alguna de las partes no está conforme con la decisión, puede cuestionarla frente a la Cámara de Casación Penal, que es una cámara integrada por varios jueces y que tiene un poder superior al juez que dictó la sentencia. Esa cámara puede confirmar la sentencia, entonces queda lo que dijo el juez anterior, el tribunal anterior, queda la sentencia definitiva, o puede cambiar la sentencia, lo cual la causa vuelve al mismo tribunal o va a otro. Puede ser que la tenga que tomar otro tribunal, lo cual significa que tiene que volver a agarrar la carpeta, investigarla toda para tomar una decisión. Y si así fuese, ese otro tribunal que coincide con la decisión del primero, el acusado puede acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar la decisión de ese tribunal. Recién ahí, si la Corte Suprema le dice, no, ya pasó todas las apelaciones que usted podía hacer y el juicio fue un juicio justo, este punto no tiene retroceso, usted, la justicia ha decretado que tiene tantos años de prisión y los tiene que cumplir. El camino, por eso yo decía en la presentación, el largo brazo de la justicia, porque se habla muchas veces del largo brazo de la justicia por que nunca se termina un asesinato o algo, siempre a lo mejor a los 10 años termina descubriéndose en forma que no era la búsqueda de eso, pero se detiene a alguien y se descubre de que había hecho tal o cual malversación o asesinato, lo que fuese. Imagínense ustedes entonces, en este caso, la causa de los cuadernos, que son 42 los imputados, que tienen seguramente la mayoría, cada uno su abogado, y empiezan cada uno por su cuenta a apelar las causas por las cuales lo están imputando. El tiempo que lleva esto, los mismos, acá tengo la declaración con nombre y apellido, Federico Delgado, es un fiscal federal, y que dice, entre otras cosas, que la justicia es tolerante con el poder de turno, pero es feroz cuando esa gente deja el poder. Como diciendo, están en el poder, mejor me quedo tranquilo, lo cajoneo y lo llevo para adelante. A su vez, los abogados consultados en Comodoro Pi coinciden de que muchas de las culpas es de los mismos abogados que tiran la pelota para adelante, van pidiendo cada vez más postergaciones, piden cambio de jueces y la cosa se va cada vez más larga. Por eso le digo, es un tema que tenemos que prepararnos con mucha paciencia para ver cómo se va desarrollando, ojalá se haga justicia. Me queda muy poco tiempo, tengo un tercer tema que lo voy a desarrollar rápidamente. El domingo 7 de octubre próximo, el pueblo brasileño podrá elegir a su nuevo presidente, congresistas, gobernadores y cámaras legislativas. Bueno, este tema tiene que ver con Brasil, ahí vemos en las pantallas a hoy cómo han ido cambiando las posibilidades de los candidatos para las elecciones y la cantidad de votos que pueden llegar a juntar en las elecciones. Las elecciones son el 7 de octubre y como seguramente habrá una segunda vuelta, esa segunda vuelta va a ser el 21 de octubre. Por lo pronto, Lula da Silva ya no puede ser candidato, lo representa en realidad porque los votos, Lula da Silva ha pedido que se los pasen a él, los votos que le iban a dar a Lula da Silva, que vayan para Jair Bolsonaro, para Fernando Haddad, que es quien sigue
en la línea de representación del Partido de los Trabajadores. Tiene un 19%, tenía un 11, un 12 antes, en esta semana remontó a un 19% después del apoyo de Lula da Silva, y el que lleva la mayor cantidad en las encuestas de posibilidad de votos es Jair Bolsonaro, que es de extrema derecha, quien fue agredido en una manifestación que se hizo hace 15 días atrás, sigue internado, pero ha dicho de que va a seguir y que es candidato, va a seguir adelante con las elecciones, así que están reñidas entre el primero y el segundo. El tercero viene con un 11%, pero ya se lo considera como que hasta ahí llegó. El que se espera que recupere muchos más votos es justamente el favorito de Lula da Silva, que lo estaría representando ante la imposibilidad de Lula da Silva de participar en estas elecciones, justamente por estar preso y estar juzgado ya en 2 causas y con sentencia firme. Eso es todo. Gracias por haberme acompañado esta tarde. Seguiremos con todos estos temas, seguramente, lo de Brasil y los demás que charlamos anteriormente. Muchas gracias por haberme escuchado. Los espero el viernes próximo.